Bien, buenas noches a todas y todos. En primer lugar, agradecer vuestra presencia a este acto público que celebramos hoy aquí, organizado por la Asamblea Local de Izquierda Unida con la colaboración del Partido Comunista de Andalucía y la Fundación Andaluza Memoria y Cultura. En primer lugar, intervendrá Jaime Aja, sociólogo y profesor de la Universidad de Córdoba, que nos presentará la revista Pensar desde abajo, de la Fundación Andaluza Memoria y Cultura. Una revista que invita a reflexionar desde abajo y, haciendo uso de las palabras de Bertolt Brecht, qué mejor palabras para presentar esta revista que las siguientes. Se me acusa de pensar de modo bajo, es decir, el modo de pensar de los de abajo. ¿Y quiénes son los de abajo sino aquellos que estamos sometidos a las directrices marcadas por las grandes compañías, entidades financieras y políticos que no miran por el interés general de la población? Seguro que esta revista nos dará de qué hablar, nos informará de lo que otros ocultan y nos abrirá los ojos. Al menos ese es mi deseo. Posteriormente intervendrá Alberto Garzón, economista y diputado de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados. Alberto nos hablará sobre el futuro de las pensiones en nuestro país. Pensiones que algunos se empeñan en hacer creer a la población que no están garantizadas en un futuro. Y claro que no. Con las políticas marcadas por los últimos gobiernos, en unos años, el poder adquisitivo de las pensiones no dará ni para bajar a comprar el pan cada día. Alberto Garzón nos hablará de una forma clara y entendible por todas y todos. Sin más, os dejo con ello. Hola, bueno, muchas gracias por invitarme a asistir a este acto. Muchas gracias a Esteban Montoro. Bueno, mi intervención va a intentar ser breve. Voy a presentar principalmente la revista Pensar desde abajo. Es una iniciativa del Partido Comunista de Andalucía y de la Fundación Memoria y Cultura. Y la idea es que esta revista sirva para un esfuerzo general del partido de recuperar la iniciativa en términos de formación y en términos de debate. Los comunistas siempre hemos dado muchísima importancia a la formación, quizás en los últimos años menos, y es que es un instrumento imprescindible, porque estamos rodeados de un lenguaje y de unos argumentos, de un entorno que nos es absolutamente hostil a nuestra forma de pensar. La revista, tal como decía, siguiendo los versos de Bertolt Brecht, de pensar desde abajo, porque la forma de pensar que se nos impone, que se nos vende como sentido común, que se nos vende como normal, es la forma de pensar de los de arriba. Y estamos acostumbrados a ver el telediario, a oír conversaciones incluso de bar, unos argumentos que benefician directamente a los capitalistas, que benefician directamente a los de arriba, dicho por gente incluso humilde y que sufre la crisis, por gente trabajadora. Porque esa forma de pensar de los de arriba entra desde la escuela, a través de la televisión, a través de la prensa, en nuestra forma de pensar. Hace poco salía el ministro me sorprendió mucho, salía el ministro de Energía explicando la necesidad y lo imprescindible, incluso lo positivo que era que fuera a subir la luz como está subiendo, ¿no? Si ya nos faltaba poco a las familias trabajadoras después de que nos rebajen el salario o de que mucha gente esté en paro, encima tenemos que sufrir con esto. Pero es que el ministro, y eso es lo más sorprendente, vendía esto con una gran naturalidad, diciendo que el mercado lo imponía y que el mercado, que sabía lo que tenía que hacer, era positivo que el mercado influyese directamente en la factura de la luz y lo imprescindible que era que subiese. Hay mucha gente que al ver esto puede empezar a pensar que lo que es negativo para ellos realmente es positivo. Esta forma de pensar de los de arriba, que se extiende y que está continuamente en los discursos políticos, en los discursos del PP, en los discursos del PSOE y en los discursos de la inmensa mayoría de los periodistas. Últimamente podemos disfrutar
En la televisión, a veces de voces críticas, ¿no? Podemos oír a Alberto, podemos ir a otra gente, pero siempre son minorías. Hay un autor, un sociólogo, que es Bourdieu, que dice que la gente de izquierdas en la televisión necesita el doble de tiempo. Primero tiene que intervenir para desmontar todas las mentiras y luego dar sus alternativas. Muchas veces no tenemos ese tiempo y simplemente tenemos tiempo para intentar desmontar las mentiras. Por eso muchas veces se nos ve como la gente que siempre dice no, porque es lo primero que tenemos que decir frente al discurso dominante. En la revista, en todos los instrumentos de formación del partido, no solo queremos limitarnos a decir no, sino también a ofrecer alternativas. Y ofrecer las alternativas que en este momento, por primera vez en muchísimo tiempo, la gente nos escucha, ¿no? Ahora mismo es más fácil hablar de marxismo. Sabemos que hace unos años era una palabra casi negativa, no se podía hablar en términos marxistas, en términos de izquierda. Ahora la crisis, que ha tirado abajo tantísimas mentiras, nos permite recuperar ese método de análisis que nos es propio. Este método de análisis y las alternativas y nuestras propuestas socialistas. También para eso sirve la revista, para ir dando todas las alternativas socialistas que muchas veces la gente, cuando le hablamos de socialismo, cuando le hablamos de comunismo, la gente le echa para atrás en cierta manera, ¿no? Piensan que es algo que les es totalmente ajeno y lo ven principalmente como algo negativo, mucha de la gente. Socialismo que no deja de... Cuando hablaba de las dificultades para hablar, pues también me refería a esto. El socialismo no es algo ajeno, no es algo utópico, es algo que hemos conseguido, incluso pequeños espacios de socialismo en la sociedad actual, ¿no? Gracias a la lucha obrera, a la lucha de los de abajo, hemos conseguido que en este país haya educación pública, que es una forma de socialismo también, que es una forma de que todos reciban según sus necesidades y todos aporten según sus posibilidades. La sanidad pública, gratuita y universal, también es una forma de socialismo que se ha conseguido con muchísimo esfuerzo. Y las pensiones, que todo el mundo cuando llegue a viejo pueda disfrutar de una vejez por lo menos un poco digna, aunque sabemos que la gran mayoría de las pensiones que tenemos actualmente son pensiones de miseria, ¿no? Incluso para mucha gente que ha cotizado y que ha trabajado durante toda su vida. Pero eso también se ha conseguido con muchísimos años de lucha y con muchísimos años de esfuerzo. Y ahora el capital, lo ha explicado muy bien esta mañana Alberto en Córdoba, que por sí mismo, que por su forma de ser y su forma de perseguir continuamente el beneficio es avaricioso, está acabando incluso con esas pequeñas, importantes, pero todavía pequeñas conquistas que habíamos conseguido con muchísimos años de lucha. En estos momentos, qué maravilla, ¿no? Además, justo cuando he dicho en estos momentos, bueno, pues en estos momentos de gran ofensiva del capital, de gran ofensiva de la derecha y del pensamiento conservador, nosotros tenemos que, a través de estos actos, a través de la revista, a través de todas las iniciativas que podamos, formarnos, primero nosotros como militantes comunistas, para luego formar a la gente también, hablar con la gente y tener argumentos para intentar convencerles. En cierta manera tiene esa gran dificultad que decía anteriormente, pero también tiene la ventaja de que lo que decimos pues conecta realmente con sus experiencias concretas. Por mucho que le bombardee la televisión, por mucho que bombardee la prensa, la gente sabe que su pensión, que lo que cobra de pensión no es lo que se merece cobrar, no es lo que ha trabajado durante toda su vida, sabe que cada vez tiene más dificultades para comprar alimentos, sabe que tiene dificultades para pagar la factura de la luz, y por mucho que el ministro salga en la televisión una y mil veces diciendo que eso es bueno para todos, sabe que eso es malo para ellos. Bueno,
Simplemente para terminar, os animo a leer la revista, a participar en todas las actividades de formación que estamos intentando llevar a cabo desde el partido, a discutirla, a hacer más actividades de formación y a formarnos para esa labor continua y esa tarea tan difícil que hemos asumido al ser militantes de izquierdas. Recuerdo ahora mismo una oportunidad que tuve de entrevistar a una gran militante comunista ya de 90 y muchos años, que es Concha Carretero, una militante comunista de Madrid, y cuando la entrevistábamos ella empezó diciendo, bueno, yo soy comunista, se paró, se detuvo y pensó, dice, bueno, yo estoy estudiando para ser comunista, ¿no? Con 98 años, con 90 y tantísimos años, seguía diciendo eso, ¿no? Es una labor difícil ser un militante de izquierdas y nosotros tenemos que formarnos continuamente para ello, porque cada vez los retos sociales nos van a pedir estar mejor formados y tener más capacidad para convencer a la gente. Bueno, muchas gracias y dejo hablar ahora a Alberto Garzón. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya prácticamente. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí en esta sesión, en esta intervención de presentación de la revista, pero también de defensa amplia del sistema público de pensiones, de un momento de reflexión colectiva, un momento para poder debatir entre compañeros y compañeras sobre lo que está ocurriendo. Quizás, como la excusa es la presentación del libro, convenga pues hacer primero una valoración de la necesidad, sumándome a las palabras de Jaime. Sumándome a las palabras de Jaime, pero concretando en un ámbito, el ámbito de la economía, que es en el que yo participo personalmente como economista y como una persona que ha estado investigando y sigue investigando y formándose en el ámbito del sistema económico y de cómo funciona. Porque la economía tradicionalmente ha sido vista como algo ajeno a la ciudadanía. Es verdad que ahora, desde hace unos años, a consecuencia de la crisis, estamos más familiarizados con las cuestiones económicas, pero es cierto también que todavía estamos muy lejos de comprender verdaderamente cómo funciona nuestra economía. De hecho, es habitual encender la televisión y ver conceptos extraños como mercados interbancarios, prima de riesgo, hedge funds, palabras que nos resultan bastante ajenas a nuestra vida cotidiana, que no entendemos bien de qué forma se relacionan con el precio del pan, con el precio de la educación, con el precio de la sanidad, que no entendemos bien cómo está vinculada con nuestro día a día, en definitiva, y con nuestras condiciones materiales de pobreza. Sin embargo, eso es una trampa porque inmediatamente vemos eso, renunciamos a seguir viéndolo. Y hay gente que apaga la televisión o cambia de canal y deja que la economía quede en manos de aquellos que supuestamente sí lo comprenden, la derecha, que son la que gestionan la economía en aras del beneficio de un sector minoritario de la población. Le damos esas herramientas. Había una economista que es sabedora de todo esto, lo que decía era: hay que estudiar economía para evitar ser engañados por los economistas. Este dicho, para muchos, se nos convirtió en una especie de frase de cabecera, y por eso quisimos estudiar economía, para saber si nos engañaban, si no nos engañaban, en qué medida lo hacían y en qué medida no lo hacían. Porque muchos de los recortes que ocurren hoy en día se justifican sobre la base de argumentos que parecen ciertos, que se repiten 50.000 veces y nos dicen que son ciertos porque se repiten 50.000 veces, pero que es importante impugnarlos, es importante denunciar que son realmente falsos. Todos sabemos hoy en día que la prima de riesgo es un concepto que nos es familiar, desgraciadamente familiar, porque sabemos que si la prima de riesgo sube es malo. Y si la prima de riesgo baja, es bueno. Y lo sabemos porque Rajoy cuando baja se felicita y cuando sube se critica. Pero poca gente sabe todavía cómo funciona realmente la prima de riesgo. Poca gente sabe realmente cómo se vincula la prima de riesgo con nuestras pensiones, con nuestra educación o con nuestra sanidad pública. Y es importante entender que también en el lenguaje y en la forma de expresar los conceptos económicos está la ideología. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy concreto. Sabemos que la prima de riesgo es mala si sube. De hecho, nos asustan con la prima de riesgo. Nos dicen, como se haga determinadas cosas, sube la prima de riesgo y será peor.
y a veces nos dicen, está la prima de riesgo en 300 puntos básicos y nos asustan. Dice, va a subir a 500 puntos básicos, nos asustan aún más. Va a subir a 1000 puntos básicos, estamos aún más asustados. Y como estamos aún más asustados, somos más capaces de aceptar determinados recortes que en otro caso no aceptaríamos. Es la función del miedo, asustarnos, inmovilizarnos, prepararnos para aceptar cosas que no aceptaríamos en condiciones normales. Por eso hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, porque nadie ha explicado nunca qué son 500 puntos básicos. 500 puntos básicos es una expresión que nos resuena en la mente como muy grande, 500. 500 es un número muy elevado, pero son 500 puntos básicos. ¿Por qué usan 500 puntos básicos para expresar esta idea? Lo voy a explicar, es muy sencillo. 500 puntos básicos son un 5%. Y un 5% no asusta tanto como decir 500 puntos básicos. Si escuchamos un 5%, la prima de riesgo está en un 5%, nos parece una cantidad razonable, normal, 5 euros, 5% lo que nos cobra el banco de comisión, cantidades a las que estamos acostumbradas en el día a día. 500 puntos básicos son cantidades a las que no estamos acostumbrados, billetes de 500 euros, en fin, cuestiones que prácticamente son inimaginables, por lo menos yo todavía no he tenido oportunidad de verlo más que en la televisión, el billete de 500 euros. Pero lo importante es que esa cantidad nos asusta y nos mete en un escenario de juego tramposo, porque antes de empezar a pensar ya hemos perdido la batalla porque jugamos con sus reglas de juego, aceptamos su lenguaje y su visión de la economía. Y digo su visión de la economía por lo que decía antes. Cualquier política económica es ideología, cualquiera. Cuando haya una reforma laboral, una reforma de pensiones, una reforma fiscal, una reforma del mercado de trabajo en su conjunto, son reformas ideológicas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada una de esas reformas va a modificar la forma en la que nos reunimos y nos organizamos como sociedad y va a construir un modelo de sociedad distinto. Y entonces lo que hay que preguntarse es hacia dónde se va con una reforma de pensiones, con una reforma laboral, con una reforma educativa y si eso es bueno o malo. Pero siempre es una reforma ideológica. Por eso cuando aparecen algunas personas en algunos altos cargos del gobierno o del Banco Central Europeo y dicen esta es una reforma que no es ni de izquierda ni de derecha, es una reforma técnica, están mintiendo. Todas las reformas son ideológicas, todas las reformas tienen un modelo de sociedad al que aspiran a construir. Y esto es importante mencionarlo porque la labor de revistas como la de Pensar desde Abajo, la labor de ir a este tipo de foros, de participar en debates colectivos y la labor de ir a la televisión y pelearse en espacios televisivos con gente de todo tipo de ideologías diferentes, incluso gente con una ideología bastante deforme, incluso con directores de periódicos bastante obscenos, en fin, una serie de circunstancias, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque es el espacio donde se disputa la batalla de las ideas. Y si no luchamos en esa batalla de las ideas, pues es probable que no ganemos nunca tampoco la batalla de la realidad. Decía Gramsci que había que conseguir aquello que es la hegemonía cultural, que nuestras ideas sean dominantes, que nuestras ideas se conviertan en el sentido común. Porque el sentido común hoy en día sobre lo que es la economía, sobre lo que es la vida, no es nuestro sentido común. Quizás a la gente le parezca de sentido común que si no pagas tu deuda te tengas que ir de tu casa y vivir debajo de un puente. Quizás eso es lo que se está propugnando a través de la televisión y de las facultades de economía. Nosotros tenemos que hacer que eso no sea de sentido común, que eso sea una aberración como lo que es y que el sentido común sea que simplemente por el hecho de ser ciudadano todos tenemos que tener garantizado determinados servicios públicos como la sanidad, la educación o la vivienda. Y hay que convertir nuestras ideas en ideas dominantes. Y eso se hace disputando sus ideas en el terreno de juego de la batalla de las ideas. Y en esa es la labor también, como decía Jaime, pues de revistas como estas. Y más ahora, en un contexto de agresión brutal contra las conquistas de los trabajadores. No nos olvidemos que la sanidad pública, la educación pública, los derechos laborales, la jornada de trabajo de 8 horas, las pensiones, no son regalos, son conquistas. Conquistas de la lucha, de las huelgas. Decía Marcelino Camacho una frase que es corta, breve, pero demoledora. Decía, el derecho a huelga se consiguió haciendo huelgas. Es importante, porque para poder tener los derechos hay que infringir también en muchos casos esas mismas leyes. Para poder tener derecho a huelga hubo que hacer primero las huelgas, que entonces evidentemente no estaban reguladas.
¿Por qué? Porque es la lucha, la presión, la lucha de clases en términos clásicos lo que ha permitido que hayamos tenido pues, estas conquistas que son la sanidad pública, la educación pública y los servicios públicos en su conjunto. Lo que ocurre es que desde hace mucho tiempo estamos perdiendo esa batalla. Estamos perdiendo batalla tras batalla y nos están recortando. Y además lo hacen con una doctrina de shock. Lo hacen todo tan de golpe que verdaderamente estamos inmóviles e indefensos ante tal agresión. ¿Quién se hubiera imaginado, por ejemplo, de los que estamos aquí en esta sala, hace 6 años, quién se hubiera imaginado que habría gente en España que por ser mayor de 26 años y no tener trabajo no podría acceder a una tarjeta sanitaria si no era a condición de declararse extremadamente pobre, como ocurre en Estados Unidos, o que por el mero hecho de ser inmigrante no ibas a recibir atención sanitaria, o que íbamos a tener colas de hasta 2.500 personas cada día esperando en las colas de los comedores en los centros de las grandes ciudades, o que íbamos a tener tasas de paro en Andalucía por encima del 30%, o que íbamos a tener tasas del paro juvenil por encima del 50%. O que nos iban a poder meter claramente en la cárcel, como pasó con Alfon, más de un mes sin ninguna prueba, simplemente por el hecho de participar en una organización de izquierdas, como en el caso de esta persona, o como en el caso de lo que ocurre sistemáticamente en Madrid, que te ponen multas solo por el hecho de ir por la calle dirigiéndote hacia una manifestación, como medida de represión anticipada de lo que es la movilización social. ¿Quién hubiera imaginado quizás este escenario hace 6 años? Y sin embargo lo estamos naturalizando. Nos hemos acostumbrado ya prácticamente a repagar los medicamentos con diferentes mecanismos. La educación. Yo hice un máster, y además lo cuento a nivel personal porque me parece un reflejo importante. Yo hice un máster que me costó en total 3.000 euros. 2 años, 3.000 euros. Es un máster público en la Universidad Complutense de Madrid, 3.000 euros. Mi hermano está haciendo el mismo máster. Lo que ahora, unos años más tarde, lo que ocurre es que lo hace con menos profesores porque se han recortado y además le tiene que pagar 8.000 euros. Ha pasado de 3.000 euros a 8.000 euros en apenas unos años. Eso es una barrera de entrada porque tiene la fortuna, mi hermano, de que tenemos ahorro, de que tenemos ayudas familiares y puede pagarlo. Pero 8.000 euros es una cantidad astronómica para una persona que quiera acceder a la educación. Por lo tanto, estamos de nuevo en las reivindicaciones de los años 70 de educación también para el hijo del obrero. Hemos retrocedido muchos años en esas conquistas sociales y seguimos avanzando en ese retroceso. Y uno de los puntos de conquista es el del sistema público de pensiones. Sin embargo, Jaime ha dicho algo que a mí me interesa desarrollar mínimamente, y es ¿por qué hacen esto? Porque a veces pensamos que a lo mejor Rajoy se levanta por las mañanas y dice: voy a ver cómo fastidio un poco más, cómo puteo un poco más a los españoles. Es una hipótesis, es una posibilidad. Yo no me la creo. Pero yo creo que no. Es decir, yo sé que lo hace, que nos putea, que nos fastidia, que transforma eso, pero no creo que la motivación sea patológica, que sea producto de una enfermedad mental, ni mucho menos. Creo que simplemente es un instrumento, una pieza al servicio de un proyecto racional, un proyecto que se puede explicar, que es salvar al capitalismo español de su propia crisis. Y para salvar al capitalismo español de su propia crisis, acomete un proyecto que requiere putearnos y transformar nuestra vida del modo que está sucediendo actualmente. Todos los bancos, todas las empresas constructoras que se encontraron haciéndose de oro durante la burbuja inmobiliaria, que se hicieron de oro literalmente y que dieron sus grandes bonus a los directivos, sus acciones millonarias a los grandes accionistas, a los fondos de inversión, estos sujetos económicos que solo buscan el beneficio porque son empresas capitalistas, estos sujetos económicos han buscado otras formas de hacer negocio. Otras formas de hacer negocio cuando se ha acabado el negocio de la construcción. Y algunas de esas fórmulas para hacer negocio son la educación, la sanidad y las pensiones. Es decir, quieren conquistar lo que ahora es público, quieren hacerlo privado, quieren transformar esos servicios públicos para que sean parte de su negocio de ganancias y de beneficios empresariales. Esto es fácil de entender, por ejemplo, con el caso de los hospitales. Cuando se privatiza un hospital pasan 2 cosas. La primera, que nuestra condición de ciudadanos se ve sustituida a favor de nuestra condición de clientes.
Pasamos de ser ciudadanos con derechos a ser clientes que solo pueden acceder al servicio en función de si tienen o no tienen el dinero. Esa es la primera cuestión democrática, porque aquella gente que queda ajena al acceso a la educación o a la sanidad, evidentemente queda desprovista de la libertad en el sentido amplio que nosotros defendemos. Pero segunda cosa, cuando se privatiza un hospital, hay alguien, que es la empresa, que lo gestiona, que entonces hace un beneficio, que entonces atender a un paciente ya no es atender a un paciente, es atender a un cliente y le saca dinero. Y ese dinero va al bolsillo de los dueños de la empresa, ya no va al Estado, como pudiera ser en un caso público, sino que va al dinero de los propietarios de las empresas. Por eso, cuando en la Comunidad de Madrid se privatizan hospitales, se externaliza la gestión de los hospitales, no es casualidad que las empresas que se queden con los hospitales sean las empresas de los propios políticos y de las redes familiares de los políticos que están privatizándolas, porque son ellos mismos, privatizan y convierten lo que es un derecho en un negocio. Y lo mismo que pasa en ese hospital, pasa en la educación y pasa con las pensiones. La reforma de las pensiones, decía antes, es un ataque brutal contra los derechos de los ciudadanos. En muchos puntos, voy a desarrollar algunos de ellos para que se entienda bien el alcance de la brutalidad de lo que está ocurriendo. Pero uno de ellos es el que hilaba con respecto a cómo se transforma lo público en privado. Algunos de los puntos de la reforma de las pensiones son muy claros. Algunos de los párrafos son literales de la expresión que voy a decir. Lo que viene a decir es la reforma de las pensiones. Dicen algo así como: esta reforma de las pensiones no es solo para garantizar la sostenibilidad en función de ingresos y gastos, sino que también, y aquí lo importante, sino que también es un mensaje a los ciudadanos para que entiendan la difícil que es mantener la seguridad social y que actúen en consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir el Gobierno es que invita a los ciudadanos, aquellos que puedan, a ir al banco privado y suscribir un plan de pensiones privado. Porque lo que hace el Gobierno es generar miedo a la ciudadanía diciéndole: cuidado que a lo mejor no vas a tener pensión, así que si puedes y mientras puedas, ve al banco y suscribe un plan de pensiones privado. Pero claro, un plan de pensiones privado no es un plan de pensiones en realidad, es sencillamente un producto financiero con el que el banco especula y hace mucho dinero. Un plan de pensiones privados es que nosotros metemos nuestro dinero en el banco lo coge, lo mueve en los mercados financieros, especula en los mercados financieros, puede ganar o puede perder, y que cuando haya ganado, suponemos un 5%, se queda 4% para él de beneficio y el 1% nos lo da a nosotros. Así que cuando nos jubilemos, ese fondo que hemos ido acumulando nos lo da más una pequeña ganancia, pero que evidentemente proviene de la actividad especulativa, en muchos casos contra nosotros mismos en términos de la deuda pública o de otros mecanismos. Pero bueno, lo importante es manifestar que cuando se privatiza parcialmente o cuando se hacen reformas de las pensiones, también hay un objetivo, y es convertir ese espacio en un espacio de negocio para las entidades privadas. De hecho, no es casualidad que la mayor parte de los estudios sobre la reforma de las pensiones hayan venido de las entidades financieras. Por ejemplo, os voy a contar un nombre que igual lo conocéis, David Taguas, que a mí me gusta mucho citarlo porque es un ejemplo muy claro de lo que estoy manifestando. David Taguas es un economista, trabajó en el servicio de estudios del Banco Bilbao Vizcaya, del BBVA, y junto con otra persona, llamado Miguel Sebastián, hicieron informes a favor de la privatización parcial del sistema de pensiones, a favor de aumentar la edad de jubilación, incluso en algunos casos a 70 años, e incluso de hacer modificaciones muy agresivas en el sistema de pensiones público. David Taguas, que era, como insisto, un trabajador del BBVA en última instancia, fue después el principal economista asesor de Zapatero en la Moncloa. Fue el número uno de Zapatero, economista número uno de Zapatero en la Moncloa. Pero después, cuando terminó, y es su actual función, David Taguas pasó a ser el presidente de la patronal de las constructoras de España, manifestando de esa forma un hilo conductor entre el espacio financiero, el espacio político de los principales partidos y el espacio fundamental de las constructoras y del ladrillo. Lo digo porque hay intereses en esto de la reforma de las pensiones. No es solo una cuestión evidentemente aritmética sobre ingresos o sobre gastos, sino que hay intereses ideológicos de qué hacer con el sistema público de pensiones.
El sistema público de pensiones la reforma se enmarca dentro de lo que llaman ahora reformas estructurales. Las hemos escuchado muchas veces, las hemos escuchado a Rajoy, a Montoro, a la Troika. Son toda una serie de reformas que quieren convertir a nuestro país, cambiarlo radicalmente, transformarlo hacia un modelo de crecimiento distinto. Pero eso es un modelo de un modelo de sociedad también radicalmente distinto. Es decir, quieren construir un modelo de sociedad muy distinto, radicalmente distinto al que existe ahora y además absolutamente regresivo. El informe del Fondo Monetario Internacional, que es parte de la Troika, del 2 de agosto sobre España, decía una cuestión, decía, las reformas van bien, pero hacen falta muchas más reformas, dice, pero hay riesgos. Y decía, uno de los riesgos es que puede haber tensión social, lo cual se ve como un riesgo, es importante, el hecho de que la gente esté cabreada lo ven como un riesgo para transformar el modelo de sociedad. Pero también, dice, hay un riesgo en que los dos principales partidos están perdiendo popularidad y eso va a hacer más difícil aplicar nuevas reformas. Es decir, el propio Fondo Monetario Internacional nos está diciendo que la pérdida de peso del bipartidismo afecta a su proyecto de transformación económica, el proyecto de su transformación social. Por lo tanto, hay una vinculación muy estrecha entre lo que es la transformación económica que nos están empujando y la transformación política. En este sentido, no podemos olvidar que el Partido Popular y el Partido Socialista reformaron la Constitución para priorizar el pago de la deuda pública por encima de la sanidad, de la educación, que eso es muy fácil de entender. Si el Estado tiene tiene 1.000 euros, por ejemplo, de ingresos, simplificándolo, 1.000 euros, y hay que pagar 800 de deuda y 800 de sanidad, pues entonces, según la Constitución y la reforma del PP y del PSOE, primero se pagan los 800 de la deuda y después solo te quedan 200 para la sanidad. El resto recortado porque no hay dinero. ¿Pero por qué? Porque han puesto que automáticamente la prioridad sea pagar los intereses de la deuda. Es claramente un proyecto de sociedad que están impulsando, y lo impulsan y saben que genera frustración, que la gente se cabrea, que la gente se moviliza, que salimos a la calle, que protestamos, y entonces intentan convertir esa frustración en resignación, y lo intentan a través de las herramientas de siempre, la represión, la criminalización, llamarnos terroristas. Acordémonos de que el Partido Popular llamó terroristas a la plataforma de afectados por la hipoteca por poner pegatinas en las casas, por ponerse delante de la policía a evitar a que se desahucien a familias, se les tachaba de terroristas y se movilizaban a los medios de propaganda para que pareciera que los de la plataforma de afectados por la hipoteca eran una banda criminal que merecía ser encerrada en las cárceles de nuestro país. Es un proceso de criminalización para enfrentar a la población, pero también está la represión policial, y no hablo solo de las palizas y de las peleas y de las cargas policiales en las manifestaciones, sino también de las multas. Cada vez que se hace una acción, una manifestación, las multas que se ponen, las listas negras. Cifuentes llegó a reconocer en televisión que tenía una lista de 1.000 personas que solían ir a las manifestaciones. Eso es una declaración claramente franquista, típica del franquismo, según la cual el gobierno tiene una lista de la gente que distorsiona el buen funcionamiento y el orden de la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué la tiene? Pues para poder criminalizarlos bien, y los tiene señalados. Entonces es la forma que tiene el gobierno de transformar la frustración en resignación. A nosotros nos corresponde, a mi juicio, transformar la frustración en esperanza. Y eso lo tenemos que hacer con nuestro proyecto alternativo. Y entonces tenemos que hablar a la gente en el lenguaje que, como decía Jaime, pues se nos entienda, se nos comprenda, que hagamos esa militancia comunista clásica de traducir las cosas, de decir, esto que nos están diciendo, esto que Rajoy dice que sube el 0,25% de las pensiones, es mentira. Es mentira porque en realidad nos están empobreciendo. Sobre las pensiones nos han dicho que suben el 0,25%. Es el 0,25 en términos absolutos, lo que quiere decir que si yo cobro 1.000 euros y ahora voy a cobrar, yo qué sé, 1.025 euros, por poner un ejemplo, una cantidad que puede ir variando, parecería que ahora soy más rico. Pero lo cierto es que si el precio de las cosas, del pan, de la educación, de la sanidad, de la vida, ha crecido mucho más, entonces soy más pobre en realidad. Porque aunque tengo más dinero en el bolsillo, necesito mucho más para poder acceder a las mismas cosas que accedía antes. Y eso es lo que está pasando. Nos estamos empobreciendo, nos están empobreciendo. Incluso en el caso de las pensiones, aunque suban en términos absolutos, lo que significa es que perdemos poder adquisitivo. Con el mismo dinero podemos comprar menos cosas.
podemos entrar en menos cosas. Y si eso lo tenemos en cuenta, junto con el encarecimiento de la luz, que lo decía Jaime, pero también de la sanidad, de la educación y de los servicios fundamentales, nos damos cuenta que vamos hacia un camino, una sociedad en la que la mayor parte de la población se está encontrando con serias privaciones a la hora de acceder a los servicios fundamentales. Nos están empobreciendo. Y los presupuestos generales que se han aprobado hacen recaer el coste de la crisis sobre 3 sectores fundamentales: los pensionistas, que pierden poder adquisitivo; los trabajadores públicos, que se les congela el sueldo y por lo tanto también pierden poder adquisitivo; y los trabajadores en su conjunto, porque los propios presupuestos dicen que la reforma laboral está funcionando. Y esto puede parecer raro, porque nadie ha visto creación de empleo, a excepción de las 31 personas que se crearon el mes pasado y que el Gobierno plantea como un éxito. Nadie ha visto eso. Pero es que la reforma laboral no fue constituida para crear empleo, fue constituida para atacar a las organizaciones colectivas de trabajadores, es decir, los sindicatos, y permitir que su pérdida de poder supusiera, en última instancia, una bajada de salarios en su conjunto. Es fácil. Lo explico de una forma que a menudo es una metáfora que yo creo que es interesante. Es la parábola de la rana hervida. La parábola de la rana hervida es que tenemos una olla con agua hirviendo, se lanza una rana, la rana nota el agua hirviendo, salta y se salva. Alternativamente, se pone una olla con agua a temperatura normal, se mete la rana en temperatura normal y entonces la rana está a gustito, está a una temperatura agradable y entonces se queda dentro de la olla. Pero entonces se va calentando el agua poco a poco y la rana se va adaptando al cambio de temperatura, hasta que finalmente la rana